hermanos, espero se encuentren bastante bien. Vamos a empezar con, como dijo el pastor, el espacio de la semillita. Pero antes de hacer esto, yo quiero nada más recalcar que esto es parte del servicio, esto es parte de lo que es el culto. Lo hemos adquirido como parte de, bueno, tal vez puede ser una tradición, una costumbre, pero ya es parte de un domingo. Entonces, lo que quiero decirles es que por favor pongamos atención, que nos dispongamos también nuestro corazón para ver qué es lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón, en nuestras vidas, qué es lo que el Señor quiere levantar. Entonces también, Huguito, una consultita. Huguito, ¿hay alguien en la cocina? ¿Usted podría hacerme el favor de si hay alguien ahí, traerlo por el espacio de la semillita? Por favor. Gracias. Y como ustedes ven, es esto, Rebeldes por Jesús, se llama. Y Nati, antes de empezar la alabanza, dijo una frase, me gustó mucho, bueno, una pregunta que me gustó mucho, que lo quiero ligar a eso. Y dice, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar o dar? Recuerdo muy bien, la estoy parafraseando, por nuestro rey. Gracias, Huguito. Entonces, vamos a hacerlo un poco diferente. Voy a preguntarles, ¿qué entienden ustedes por rebelarse? Tres personas, digan algo chicos. ¿Qué entienden por rebelarse? Ser rebelde. Ir en contra de, ¿ok? Ahí, ¿quién me falta? Dos personas. Estamos en familia. No sujetarse a lo establecido. Ah, ¿nada más? Ok, exactamente. Bueno, les voy a comentar que la definición que yo encontré es parecida a todo lo que ustedes me dijeron. Dice que es negarse a obedecer, oponer total resistencia a una persona o cosa, especialmente si se está imponiendo. Entonces, en el transcurso de la historia, hemos visto diferentes escenarios de rebelión para una situación específica. Por ejemplo, las personas de color que están tratadas como personas, las mujeres que tampoco han sido tratadas. A partir de este tiempo también hay una lucha en estos derechos. La lucha contra los famosos señores feudales, que la gente decía que eran bienes que se adquirían. O bueno, aquí en nuestro contexto costarricense, las famosas oligarquías. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la rebelión con nuestro caminar junto a Jesús? Uno diría, es como un poco antagónico esto, no tiene nada que ver. Bueno, significa que es momento de levantar nuestra voz y negarnos al mundo. Como vemos en las películas, somos ese famoso grupo llamado La Rebelión, que persevera y lucha aunque todo el mundo busque ponerle fin a nuestra misión. Pero si somos los mejores representantes del cielo aquí en la tierra, ¿por qué muchas veces no continuamos haciendo nuestro trabajo? Porque el mundo es cruel, es violento, es persuasivo y también es dominante. Pero el Señor en su palabra nos dice lo siguiente: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Primera de Pedro 3:17. Así que no nos detengamos. Así como la creación expresa a gritos de la existencia y fidelidad de nuestro Dios, así nosotros también debemos permanecer firmes en la fe que profesamos, hacia adelante, no imitando las conductas de este mundo, como dice Romanos, sino aferrándonos a esa esperanza, oponiéndonos con total resistencia a las mil voces que nos guían por el camino incorrecto. Y termino con esta frase, que fue lo que me motivó junto al Espíritu para la semilla de hoy, y dice así: seguir a Cristo en el mundo en que estamos viviendo es el acto de rebelión más profundo que podemos ver. Entonces, rebeldes, pero por Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. ¿Cuántos estamos deseosos de aprender? Otra vez, vamos a ver. ¿Cuántos estamos deseosos de aprender? Amén. El aprendizaje implica que usted ponga todo a su disposición, que se concentre en lo que estamos trabajando y que el Espíritu Santo, que es fiel, el muy interesado, nos va a revelar lo que ha de ser revelado. Amén. Vamos a la parte final. Terminamos hoy sobre la parte del creciendo en nuestra fe. ¿Cuántos han aprovechado este espacio? ¿Verdad que ha estado muy interesante o no? Sí. Bueno, gracias a Dios por eso, porque Dios es fiel. Pero vamos a ir hoy a la última parte. Pero antes quiero que se aprendan un texto para que les quede por siempre, sin verlo en la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 6. Vamos a hacerlo así en dinámica. Dígale a la persona que está a su lado que nunca se olvide de ese texto, por favor. Y se lo dice. Uno, dos, tres. Allá en casita también, dígalo.
Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Piense en eso, solo piénselo. Y usted y yo vamos a ser confrontados con una realidad. ¿A quién complazco yo en mi vida? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted a quién quiere agradar en su vida? Si usted quiere agradar a las personas, usted no podrá agradar a Dios porque la Biblia dice que no puede usted servir a dos señores. Entonces, el acto de fe más profundo es, sin fe es imposible. ¿Es qué? ¿Qué es imposible, hermanos? ¿Qué es algo imposible? No se logra, no se puede. Es imposible. Si usted toma esta aplicación de sin fe es imposible agradar a Dios, usted va a poder interpretar Mateo cuando dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuándo Dios a usted lo use, los dones de Dios son irrevocables. Usted puede tener el don de predicación, el don profético, el don, ¿verdad? Lo que sea, pero si la fe no le acompaña, si usted no lo hace en la fe del Hijo del Hombre, usted no va para ningún lado, yo tampoco. Amén, amén. La carrera de la fe, parte final de nuestro tema, creciendo en la fe. El capítulo de Hebreos, en capítulo 11, vamos a ir a Hebreos, hermanos, no nos vamos creo que a mover mucho de ahí. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 hay una gran declaración en el verso 1. Dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y dijimos, y cuando arrancamos esta serie, lo que propusimos y dijimos es, usted y yo no solamente necesitamos entender que Dios existe, que es la primera parte del texto, sino que Dios es fiel. No solo que Él existe, en esto no hay duda, nadie puede negarlo, es un asunto del corazón. Si usted quiere, hable con el mejor ateo del mundo. Y los ateos estudian para negar a Dios. Entonces es porque, ¿verdad? Pareciera como que están un poco confundidos y que al final quieren estudiar para ver cómo negamos a Dios. ¿Por qué negar algo que no existe? Pero bueno, es la contradicción de los tiempos. Dios es verdad, pero Dios es fiel. Dios es verdad, pero Dios es fiel. Me encantó hoy también este espacio de la alabanza, esto de la semillita. De verdad, muchas gracias. ¿Por qué? Porque la fe está incluida en medio de todo esto. Levantar ese aleluya, saber quién es Dios, saber qué ha prometido, saber que Él puede mover montañas de duda y de temor, saber que nosotros podemos ser rebeldes por Cristo. Amén. Y de hacer defensa del Evangelio en mansedumbre. Amén. La fe, hermanos, es incidental, es fundamental. Es decir, no es incidental, es fundamental. Otra vez, ¿cómo? La fe no es incidental, es fundamental. La marca de la primera iglesia, ¿saben cuál fue la marca de la primera iglesia? La primera iglesia le llamaron creyentes. ¿Cómo le llamaron? No le llamaron cristianos, primero le llamaron. La iglesia era conocida como la iglesia de los creyentes. Ahora, hay diferencia entre ser creyente y ser cristiano. Pero la primera iglesia entendió que ser creyentes antes de ser cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un deber principal. Y vamos a ver, cuando hablamos de fe, Juan capítulo 6, verso 29, dice la escritura así. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Que qué? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de fe, hermano. La obra de Dios es esta. Esta es la obra de Dios, que ustedes
crean en aquel que Él ha enviado. Esto es fe, hermanos. Fe es creer en el que Él ha enviado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted pudiera tener todo el conocimiento, usted pudiera tener todo lo que usted quiera. Si no tienes fe, es imposible que usted pueda agradar a Dios. A Dios le agrada la gente de fe. Y por eso los primeros cristianos fueron llamados creyentes. Jesús viene y les advierte y le dice, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y es interesante, hermanos, porque hoy vamos a descubrir en esta parte final sobre la fe, sobre 6 aspectos o 6 principios de la fe. Amén. 6 principios de la fe. La carrera de la fe. ¿Por qué pongo carrera de la fe? Porque la carrera termina hasta qué? Termina. Hasta que se acabe, hasta que llegue al final. Usted no puede decir que usted terminó la carrera si le faltó un metro. Usted no puede, bueno, los que nos gusta a veces de fiebres andar corriendo, ¿verdad? Recuerda, siempre pasa usted la línea y pega el brinco para que se le marque el chip que le ponen a usted, para que usted quede ahí. Penúltimo lugar, pero no importa, ¿verdad? Pero al final quedamos marcados. La carrera se termina hasta que se termine, mis amados hermanos. La carrera de la fe es una carrera constante, es una carrera que debemos de terminar. El primer punto, el primer principio, cuando hablamos de esto, ustedes saben cuál es el pecado más grande. Pecado es pecado, pero pecado. Bueno, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más cree que hay un pecado que sea fuerte para Dios? O que Dios lo pueda ver. No es, porque pecado es pecado, ¿verdad? Pecado es pecado. No hay chiquiticos ni grandes, es pecado. Pero si hay algo que contradice, más bien voy a hacer la pregunta frente a la. Si hay algo que es contrario a la fe, ¿qué sería? La incredulidad. Por la incredulidad, hermanos. La incredulidad es algo que en el corazón de Dios es de verdad no agradable. Por eso siempre la palabra nos habla de creer en Dios, creer al anuncio de la palabra, porque al final creer en Dios es algo que contradice la incredulidad. Saben, hermanos, muchos no entraron a la tierra prometida, ¿por qué? Y alguien podría decir, tuve una discusión en una mesa ahí, que estábamos en una mesa redonda, y me decían, pastor, es que el pueblo de Israel fue el pueblo de Israel y Dios lo sacó de Egipto. Le digo, sí, lo sacó de Egipto, pero no lo metió a la tierra prometida. ¿A dónde se quedaron? ¿Dónde están? Es que ese es un tema muy fuerte, pero ¿por qué fue? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? La primera generación. ¿Por qué? Por la incredulidad. Hermanos, es la incredulidad la que hace que usted no entre. La incredulidad hace que usted se quede en medio del camino. Sí, me decían, pastor, pero es que era el pueblo de Israel, estaban bajo la promesa. Sí, sí, la promesa de que saldrían de Egipto, serían llevados por el desierto y los entraría a la tierra prometida, pero su incredulidad fue mayor, porque una mentira en la boca del hombre será una verdad en la boca de Dios. Usted puede anotar eso por ahí. Una mentira en la boca del hombre será una verdad en la boca de Dios. Y ellos dijeron, no, no vamos a entrar. Es que hay gigantes. Y el Señor decía, pero muchachos de Dios, los saqué de Egipto, los he traído por aquí y les dije que los iba a poner allá y ahora ustedes dicen que no pueden entrar. Su mentira será mi verdad, dijo el Señor. No entrará. Una mentira en la boca del hombre es una verdad en la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a Dios a eso? Eso es verdad. Eso es verdad para nosotros hoy. En ese día Él dirá, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque la fe no es un asunto que me tiro al vacío, la fe es concreta, la fe es real. Creer también es pensar, hermano. Creer también es entender y saber, hermano. Amén. Pero tener fe.
El primer principio, entonces, en esta mañana que vamos a hablar sobre la fe, en el camino de la fe, en esta carrera de la fe, es el principio auditivo. El principio auditivo. Hebreos capítulo 11, verso 8. Vean lo que pasó, hermanos, amados y hermanas, y a todos los que están ahí acompañándonos en Zoom. Muchas gracias. Hoy no los puedo ver porque, no sé, porque tengo los dos teléfonos, están por allá. Y vean verso 8. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber dónde iba y se dirigió a un lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, Abraham obedeció cuando ¿qué? Sí, hermanos, Abraham por la fe escuchó a Dios. El primer principio de la fe en ese caminar es auditivo. Si usted no escucha, si usted no logra oír a Dios, si yo no escucho, si yo no logro oír a Dios, yo no voy para ningún lado, hermanos. ¿Por qué dice la escritura? Porque la raíz de la fe es escuchar a Dios. Vean, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo juntos al contar tres. Ustedes, uno, dos, tres. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Punto. Hermanos, el primer principio es un principio auditivo. No piense, hermano, por ninguna otra forma o motivo que usted y yo podemos caminar en la vida cristiana bajo nuestros conceptos, preceptos o principios. Tenemos que caminar por los preceptos, principios de la palabra. La fe viene por el oír. ¿Qué es lo que activa la fe? ¿Qué es lo que hace que la fe sea productiva? ¿Qué hace que la fe sea una realidad? Cuando yo escucho la palabra y la camino. Eso es, hermanos, lo que activa la fe. Lo demás es buenas intenciones, muy buenos proyectos, etcétera. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La raíz de la fe, hermanos, es escuchar a Dios. Ahora, lo que estamos haciendo, ¿de dónde procede? ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿A quién escuchó? ¿A quién escuchó para que usted esté haciendo lo que está haciendo? Yo estoy aquí porque Dios me dijo que viniera. Él me llamó. Yo estoy convencido de eso. Pero preguntemos, lo que usted hace, lo que usted es, ¿quién le dijo que lo esté haciendo? Porque qué buen silencio, no me asusten, hermano. Quedan todos en silencio. Yo vi que las Biblias las iban a agarrar. El punto es, ¿qué hago yo que procede del oír de Dios? Eso es lo que va a valer. Ahora, hay generalidades, ¿verdad, hermano? Para que no se me pongan ahí así muy creativos. Sí, usted tiene que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Sí, usted tiene que puede ir de vacaciones, gracias a Dios. Usted puede estudiar, ¿verdad? No, no. Estamos hablando de puntos vitales en decisiones importantes en el mundo espiritual a su vida. Y no solo lo espiritual, también lo natural. Lo natural. ¿Quién me dijo a mí y quién me dice a mí en el día a día qué debo hacer? La palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él me habla a mí cada mañana a través de las escrituras, a través de mi oración, a través del devocional, a través de lo que Dios quiere que yo escuche, pero yo debo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Ahora, ¿quién le dijo a usted que hiciera lo que hiciera? Por eso nos metemos en muchos enredos. Hay cosas que nosotros hacemos creyendo que son cosas de Dios y Dios no está en el asunto. El que usted le ponga al final la firma de Dios no significa que Dios fue el promotor, el propulsor de esto. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros los hijos de Dios y saber quién es y de dónde procede la instrucción en las cosas del espíritu, en nuestras decisiones familiares, en nuestras decisiones como individuos. Necesitamos saber quién me dijo a mí. ¿Por qué usted se va a casar? ¿Quién le dijo que se casara? La clase que estoy dando magistral aquí para. ¿Quién les dijo que se casaran?
Ayer cumplimos 34 años de casados. Bien, doña Vivian. A mí el Señor me habló de esta mujer y me dejó tirado. Le digo, es que el Señor me dijo a mí que usted iba a ser mi esposa y se montó en el bus y me dejó tirado. 3 meses después volvió y tuvo que andar detrás mío, poquito rato, pero 34 años. Qué bendición, ¿verdad? Esta mujer me ama. Y qué paciencia tiene conmigo, porque yo no soy nada que... Sigamos. La fe viene, esa es una mujer de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, ese es el primer principio, hermanos. Hermanos, Hebreos en el capítulo 1, verso 1 y 2, vean lo que dice con respecto a esto, de el oír, de la parte auditiva. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, porque necesitamos oír a Dios. A mí me preguntan, bueno, ¿cómo oigo a Dios? Vean que nosotros tenemos ventaja de nuestros antepasados. Vean lo que dice Hebreos 1 y 1 y 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días, señale eso, hermano, si a usted no le importa rayar la Biblia, en estos, ¿qué? Dígalo, hermano, en estos, ¿cuándo? En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Es decir, Dios hoy está hablándonos a través de Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo no hago nada que no oiga mi Padre hacer. Yo no hago nada que no oiga mi Padre decir. Yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer. Yo no hago nada que no oiga a mi Padre decir. Jesús no hacía nada. Y cuando Jesús dijo que no hacía, lo hizo todo. Porque cuando la obediencia en la fe se transmuta de esa forma, cuando yo digo y hago lo que Él dice, lo hice todo sin hacer nada. Es un misterio, pero es verdad que Dios con poco hace mucho y con nada lo hace todo. Es la fe, hermanos. La fe es fundamental en medio de este tiempo. Vamos al segundo. El segundo principio. ¿Cuál fue el primero? El segundo principio es arriesgar la fe, hermano. Arriesgar la fe. Y cuando hablamos de arriesgar, vean 11:8 de Hebreos capítulo 11, verso 8. Esas botellas. Verso 11:8. Dice, la primera parte es, obedeció cuando fue llamado. La segunda parte, salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Hermanos, principio arriesgando la fe no es entender, es obedecer. Usted no tiene que entender nada. Usted no tiene que entender nada, usted solo tiene que obedecer. La iglesia a veces vive en una constante que quiere saber. Señor, es que si yo tan siquiera supiera para qué usted nos dice, usted necesita obedecer, usted no necesita saber, arriesgar la fe, salió sin saber a dónde iba. Usted cree que Abraham no era creyente, ¿verdad? Solo para empezar. Abraham no era creyente. Y le dijo el Señor, salga de ahí, deje su tierra, deje su parentela, deje a todo mundo tirado. Esa gente no le van a dar todo lo que yo le voy a dar. Es la misma versión, es el mismo compromiso, es el mismo llamado. Dios hoy está diciendo, arriesga tu fe. Hermanos, por fe. Nosotros los cristianos tenemos que desarrollar estas características de arriesgar la fe. Y arriesgar la fe implica, hermanos, que yo cuando escucho la palabra, cuando yo escucho a Dios en mi intimidad, en mi oración, voy a hacer lo que Él me dicte y lo voy a hacer por la fe. Amén. Perdón, estoy aquí en una interacción. Salió sin saber dónde iba. Qué raro, no crean que estoy loco. Que los 34 años de matrimonio me hicieron así, no. Es que es
Es algo que yo quería decir, pero sé que el Espíritu no quiere que lo diga. Entonces, salió sin saber a dónde iba. Hermanos, esto es arriesgar la fe. Arriesgar la fe implica lo que hizo Pedro y Santiago. Buen nombre. No está tan triste, ¿verdad? Queda el reporte de domingo por allá. Salió sin saber dónde iba. ¿Qué dijo Pedro y Santiago? Aquel hombre que estaba ahí. Por años de años, el hombre estuvo en la puerta del templo. Y cuando pasaron les dijo, no tengo oro ni tengo plata. Lo que tengo te damos. En el nombre de Jesús, levántese y ande. Pedro y Santiago, por un almuerzo. Perdón. Pedro y Juan, dice. Pedro y Juan. Bueno, para que vea que tengo que estudiar más la Biblia. Pedro y Juan, búsquelo ahí en la puerta de la hermosa. Pero eso fue. Pedro se devuelve y le dice, lo que tengo te doy. No tengo plata, no tengo oro, yo no tengo el entendimiento, pero lo que tengo le doy, lo que tengo le doy. En el nombre de Jesús, levántese ante. Arriesgar la fe, hermanos, implica que yo también le creo a Dios por aquellas cosas. Hay muchas cosas que nosotros no queremos arriesgarnos en la fe. Muchas veces Dios pone querer como hacer en cosas en la vida y decimos, no, señor, es que si me quedo sin plata. ¿Por qué si Dios pone algo en su corazón de que usted pueda ser dadivoso, de que usted dé conforme propuso en su corazón? ¿Por qué a veces no lo hacemos? Porque nosotros primero hacemos cuentas y después damos. No, no, la fe es dar y después usted haga cuenta. Lo, y no solamente es un asunto de dinero, piénselo para su vida, piénselo para la vivencia diaria en nuestro ser, en nuestro corazón. Uy, es que esa vecina yo sé que está tan necesitada, pero es que yo no tengo ni tiempo. ¿Por qué no va y habla con la vecina y después ve a ver cómo acomoda su tiempo? Pero nosotros no pensamos así, no arriesgamos nuestra fe. Y si me dicen que no, y si me dicen que sí, necesitamos arriesgar la fe. Este hombre salió sin nada, hermanos, y solo salió sin saber a dónde iba, hermanos. ¿A quién se le ocurre, no siendo creyente, salir sin saber para dónde va? Entonces le preguntaban a Abraham, todo el mundo en el pueblo, Abraham, ¿para dónde va? Y no sé. Se volvió loco Abraham. Ahora sí, cierto. Dirían por ahí, se tiró la vida. ¿Para dónde va Abraham? No sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va a ir? No sé. El Dios del cielo me llamó y me dijo que saliera. Y aquí voy. Y así fue la historia. Sí creía porque se fue. No era creyente él. Él creía en todos los dioses que estaban en el dios de los caldeos. Ajá. Eran los dioses de los caldeos. Y él decidió creer al Dios que le habló y que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te daré, Abraham, y te haré padre de multitudes. Y Abraham dice, aquí voy. ¿Sí? Nunca lo vio, aunque lo vio en la fe, ¿verdad? Pero el cumplimiento, porque Hebreos dice que todos estos salieron sin ver la tierra, ¿verdad? Sin conocer lo que estaba allá. Por cierto, hay una historia que oí de esto. Cuando hicieron la inauguración de en Disney World, en Florida, no sé cómo se dice. Dice que cuando inauguraron ese lugar, hablando de no ver, hablando de lo invisible, dice que bueno, fue algo maravilloso. Ya Disney World no existía, ya estaba muerto. La señora, la esposa, la viuda, estaba ahí en medio de todas las personas y cuenta la historia que alguien llegó y se le arrimó y le dijo, Walt Disney, perdón, aquí tengo, ustedes tienen en el teléfono eso que les arregla las cosas, yo tengo aquí, gracias, mi amor. ¿Cómo se llama? Walt Disney, ve, por eso me gusta apuntar. Pero bueno,
la esposa de Walt Disney, de yo quiero ir de misionero y nadie me manda, pierde, ¿ah? Y entonces dice que a la mujer, a la señora, a la viuda se le acercaron y dijo, ¿qué es esto tan, verdad? En la inauguración, ¿qué es esto tan pomposo, tan lindo? Qué pena que su esposo no lo hubiera visto. Y la mujer le respondió, claro, dice, no, por eso es que está pasando esto, porque él lo vio antes. Si él no lo hubiera visto antes, esto no estuviera dando. Y de verdad, hermanos, esto es parte de la fe. Salir sin saber a dónde, hermanos. Nosotros tenemos que arriesgar la fe y empecemos a trabajar esto, hermanos, en este 2023. Arriesgue su fe. Créale al Señor por sus hijos, créale al Señor por ese trabajo, créale al Señor por esas cosas que Dios dice que Él nos va a dar, porque Él dice que va a estar con nosotros. Cuando haya temor, cuando vengamos en angustia, cuando tengamos alguna desesperanza, creámosle al Señor, arriesguemos la fe y digamos, Señor, tú dijiste que vas a estar conmigo, yo voy por aquí. Señor, tú dices esto en tu palabra, yo voy por aquí. Señor, tú has hablado y tu palabra me enseña a mí y yo voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Eso no es la super fe, es fe. Y no es fe en fe, es fe en la palabra, es fe que Él nos habla ahora por el Hijo, es fe que Él nos habla por su Espíritu Santo que está en nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Es entender, no es entender, hermanos, es obedecer. ¿Cómo? Digámoslo, no es entender, es, si usted quiere entenderlo, hermano, hay cosas que usted no va a entender, pero no es por entender, es por obedecer. Obediencia quiero. No sacrificio, obediencia, es obediencia y la obediencia es obediencia cuando se convierte en inmediatez de tu vida, de tus decisiones como hijo de Dios, como persona, como individuo. Amén. Amén. Tercero, ay, mira, ahí estaba Disney World. Ah, no, ¿cómo era? Walt Disney. Leámoslo ahí, uno, dos, tres, hermanos, ¿cómo? No es entender, es obedecer. ¿Cómo? No es entender, es obedecer. Si usted va a entender por qué tiene que dar, si usted va a entender por qué tiene que ir a predicar, si usted quiere entender por qué usted tiene que cambiar de trabajo, si usted va a entender por qué, bueno, no funciona así, obedezcamos a nuestro Señor. Número 3, prioridades en tu vida. Vean Hebreos 11:9, hermanos, 11:9. Estamos ahí en Hebreos 11:9. Por la fe habitó en tierra prometida, como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Las prioridades en tu vida, hermanos. Abraham tenía clara la prioridad, esperaba algo más allá, una ciudad, hermanos. La voluntad, él sabía que la voluntad del cielo se tendría que cumplir en la tierra. El mayor éxito terrenal tuyo o mío se van a esfumar. Abraham tenía claras sus prioridades. Si usted quiere mantener una fe creciente, usted tiene que tener prioridades en tu vida. Pregunta, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Porque usted da su tiempo a lo que ama. ¿Cómo? Usted da su tiempo a lo que ama. Digámoslo, digámoslo. Porque usted da su tiempo a lo que ama. Dígame si no es verdad. Yo doy mi tiempo a lo que yo amo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida cristiana? Hermanos, y aquí no estamos hablando de las cosas que Dios a usted le produce, le provee y le da como muchas cosas Dios en su amor y su gracia nos da. Pero si yo tengo algo y si por algo que yo tengo, esto me quita la comunión con Dios y me quita la prioridad a Dios, mejor bote eso. Inclusive es mejor entrar sin una mano al reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este es el punto, hermano. El punto es que yo necesito entender cuál es mi prioridad o la prioridad
en mi vida. ¿Cuál es tu prioridad? Abraham tenía claras las prioridades. Abraham estaba esperando una tierra que vendría, hermano. Abraham estaba esperando, dice, aquella tierra, la que no se veía, pero que él ya sabía que era esta tierra que él estaba esperando. Prioridades en tu vida. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Enumérelas. Nosotros a veces somos tremendos, hermanos. Nosotros somos capaces de poner primero a la familia y después a Dios. Entonces, por algo de la familia, la cosa se queda tirada. Esa no es la prioridad. Tu prioridad primero es Dios. Y después vienen otras prioridades. Nosotros a veces, hermanos, estamos volcando y haciéndolo diferente. Y lo hacemos diferente porque sencillamente se nos ocurrió que así suena bien. No es que yo tengo muy claras las prioridades en mi vida. Ajá, ¿cuáles son? Bueno, por supuesto que Dios, y ese es por supuesto que Dios, pero Dios no ocupa el lugar. Pero Dios no ocupa el lugar de esa prioridad, porque ante cualquier cosa yo dejo tirado primero lo de Dios. Así funcionamos. Cuando estoy en emergencia y cuando estoy ya a punto de morirme, Dios es primero. Pero si no está pasando eso, Dios no está ocupando el lugar. Hermanos, eso es una revisión, la prioridad en tu vida. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Porque Dios es un Dios que sabe cómo pagar y paga bien. Porque cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, nosotros entendemos que Dios está haciendo las cosas de una forma adecuada, porque Dios tiene lo mejor para nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Pero tenemos que priorizar. No es posible que nuestras prioridades estén tan desvirtuadas en la vida, hermanos, porque no trae prosperidad. Usted quiere ser bendecido, priorice. Sea Dios primero en tu vida, sea Dios primero en tu casa, sea Dios primero en el andar, sea Dios tu primero en el venir, sea Dios primero en tu trabajo, sea Dios primero en medio de todo. Escojamos por Dios primero y las cosas saldrán de maravillas, hermano. Entonces tendremos cosas muy especiales. Entonces Dios sabrá recompensarnos, porque Él dice que el que le honra a Él le honra. Al que honra a Dios, Él le honra. Honra a Dios sobre todas las cosas. Honra a Dios con todos tus bienes. Honra a Dios con todas tus formas. Y Él te honrará a ti. Nosotros necesitamos priorizar, porque en nuestra vida la prioridad está muchas veces lejos de eso. Yo no tengo tiempo de orar. Mi amado hermano, si usted no tiene tiempo por orar, usted está en su prioridad muy mal. Perdón. Es que yo no tengo tiempo es que es la iglesia, es que viene tú. Cuidado, hermano. Porque la Biblia lo dice. Las prioridades están establecidas aquí. No, no es un invento de este que les habla. Yo oro para que todos vengan, para que todos estén, para que la iglesia siga siendo, pero aquí está. Eso no es un asunto mío. Y uno espera que una iglesia madura como esta, que en septiembre cumplimos 30 años, también sepa recibir en madurez las formas y las cosas. Mano, hay cosas que usted tiene que hacer. Bueno, hágalas, pero priorice. Si usted está priorizando la iglesia, usted está priorizando su llamado, usted está priorizando su don, hermanos. Es tiempo de servir, es tiempo de servir. Como la gente y ahora ya resulta que ya quiere escoger en qué servir. Si Dios lo llamó a servir, sirva, porque el que no sirve, no sirve. Y si usted dice, es que ese no es mi don, yo no me puedo parar ahí a predicar. Bueno, pero entonces hay otra cosa que puedo hacer. Es que yo no sé, yo no sirvo para eso. Bueno, hay otra cosa. El asunto es hacerlo, hermano. Amén. No están muy serios. Por favor, sigo porque están serios y me gustan serios. Me gustan. Prioriza tu vida. Hermanos, ve que nosotros cuando priorizamos a Dios, Dios viene con respuesta. ¿Ves esto que les estoy diciendo? ¿A quién le ha faltado pan? Cuando usted prioriza a Dios, su pan no faltará en su mesa. Cuando usted prioriza a Dios y usted le da a Dios, usted nunca tendrá faltante.
Tal vez usted no tiene lo que quiere, pero tiene lo que necesita. ¿Aló? Voy a pasar al 4. Mantener enfocada la fe. Vamos a Hebreos 11, 10, 13. Vean qué tremendo. Mantener enfocada la fe. Este es otro principio para mantenernos en una fe creciente. Mantener enfocada la fe. Hebreos 11, 10, 13. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos. Estar enfocado. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11, 11. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aún cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Verso 12. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Por la fe, en el verso 13, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. Mantener enfocada la fe, hermanos, mantener enfocada la fe, ver lo invisible por la fe. Segunda de Corintios en el capítulo 4, verso 18 dice que tenemos que estar enfocados en la fe, y me gusta que me acompañen en esto, a leer esto que está ahí. 1, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Verdad? ¿Para qué entonces tanto afán y tanta turbación, hermanos? Yo sé que usted conoce personas que también han vivido capítulos difíciles en su vida, que se han despegado del enfoque de la fe, se han enfocado de poner la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, y han perdido todo. Lo han perdido todo porque quisieron abalanzarse sobre aquellas cosas que son las que sí se ven. Y metieron su tiempo, metieron su plata, invirtieron todo en aquellas cosas, hermanos, porque este mundo hoy está cautivo de eso. Si no, véalo en todo cómo la ciudad crece, y usted ve, hermanos, cada vez hay otro edificio, cada vez hay más y cada vez hay más, y la gente quiere más y usted quiere más y ya usted quiere más y todo el mundo quiere algo más, algo para tener, porque eso me da sustento, sí, porque eso me da, sí, si yo tengo esto y si yo tengo aquello y si yo tengo esto, eso me da mi vitalidad, eso me pone en perspectiva. Y si yo tengo esto, hermano, hay gente que tiene 50,000 títulos y tiene otro poco de cosas, y si tuviera esto y si tengo esto y tengo esto, pero su prioridad no es Dios, se desenfocó de la fe y está viviendo por algo que solamente es momentáneo. Cuidado, cuidado con lo temporal. Ahora, si Dios a usted le dio su casa, si Dios a usted le dio su carro, si Dios a usted le dio su profesión, si Dios a usted le dio todo lo que Él le ha dado, cuídelo, cuídelo, porque usted es administrador de todo eso. Pero no descuide a Dios y no descuide los preceptos y no descuidemos los imperativos de Dios por las cosas que Él nos ha dado, hermano. Resulta que el Señor le dio un novio y ahora ya por causa del novio ya ni a la iglesia viene. Vea usted, después de que se lo pidió al Señor. Eso pasa, eso pasa. Eso es verdad, hermano. Aquí contábamos la historia de un hermano, en serio, le pidió un carro y era cierto. Y, y el Señor le daba, tenía un buen carro. Y entonces los domingos no venía. Entonces le preguntamos, ¿por qué? Es que estaba lavando el carro y solo tengo el domingo. Y exactamente tiene el domingo en el tiempo del culto. Cuidado, hermano, porque Dios nos da cosas para poder sustentarnos, para poder ser ese Dios lleno de gracia y de amor, pero no para que lo cambiemos, hermano.
prioridades, enfocamientos o enfocarnos. Seguro enfocamiento está mal dicho. En Santa Bárbara está bien, pero quiero que leamos eso, por favor. 1, 2, 3. La fe hace que podamos ver lo invisible, conocer lo desconocido y hace posible lo imposible. Lo leemos otra vez. Vamos. Después lo anotan. 1, 2, 3. La fe hace que podamos ver lo invisible, conocer lo desconocido y hace posible lo imposible. Esto es verdad de la declaración de fe que aparece en Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace que podamos ver lo invisible, conocer lo desconocido y hace posible lo imposible. Hermanos, mantengamos nuestra fe. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Voy al punto 5 porque ya me queda un poco. Vigila tu corazón, hermanos. La fe será probada. Ese es el quinto principio. Si usted quiere crecer en una fe, vigila tu corazón. La fe será probada. Hebreos capítulo 11, verso 11 dice, por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aún cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel a quien le había hecho la promesa. La fe será probada. Sara tuvo su hijo muy después, era una mujer estéril. Hermanos, la esterilidad cuando es puesta delante de Dios se fructifica. La esterilidad cuando es puesta delante del Señor crece. La esterilidad puesta delante de Dios cuando yo le creo, cuando estoy vigilando mi corazón de que el diablo va a venir a probar mi fe. La fe será probada, pero si yo le estoy creyendo a Dios por aquello que Dios habló en mi corazón, hermanos, yo voy a permanecer por siempre. Amén. Amén. Yo creo que tenemos que seguir creyéndole a Dios por lo que Él nos ha dicho. Amén. Yo por eso sigo aquí, porque Dios dice que yo tengo que estar aquí hasta que Él diga. Pero la fe ha sido probada de muchas formas, de muchas maneras. Amén. Sexto, y termino. El gozo de la victoria. Vean el verso 11, en capítulo 11, verso 12. Vean qué tremendo. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. ¿Se acuerdan de la semilla de Abraham? Y de la semilla de Abraham vino Jesús. Este hombre estaba casi muerto. La promesa que fue Isaac estaba casi muerto. La esposa era estéril, hermanos. Es que Dios con poco hace mucho y con nada lo hace todo, hermanos. Es que Dios es un Dios creativo. Es que Dios es un Dios que no tiene nada en lo que nosotros debamos de pensar que nos va a fallar. No, Dios es fiel. Su fidelidad nos persigue, hermanos, por siempre. Necesitamos entonces saber que el gozo de la victoria, de la semilla de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo y todo esto por la fe, hermanos. Este hombre, Abraham, aprendió a creerle a Dios antes de conocerlo. ¿Escucharon eso? No, otra vez. Este hombre, Abraham, obedeció a Dios, le creyó a Dios antes de conocerlo. No lo conocía. Él le creyó cuando oyó su voz. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. A nosotros ahora se nos presenta, nos dan la Biblia en Reina Valera, en Nueva Versión Internacional, nos pasan el video, nos dicen, nos cantan y nosotros estamos. ¿Será cierto? ¿Aló? ¿Aló? Ajá. ¿Aló? Amén. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Esto es lo que necesitamos nosotros y quiero cerrar esto con ese Juan 11:40. Ese es Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ustedes saben el contexto de este texto. Y le estaban preguntando. Además, solo revisémoslo. Un momento, Juan, capítulo 11, el verso 40. Este no es, pero está lindísimo, Juan 11:40. No, sí, ahí está, Juan 11:40. Juan 11:40. Sí, resurrección de Lázaro. Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Y para esta mañana y cerrar este tema de la fe, yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón, en su mente, y que lo baje al corazón. Jesús hoy está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos ser hombres y mujeres de fe? ¿Cuántos queremos ser padres de familia de fe? ¿Cuántos queremos ser esposos, esposas, jóvenes, adultos de fe? ¿Cuántos, hermanos? Tenemos que creer. Recuerde, la primera iglesia no le llamaron cristianos, le llamaron creyentes. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos podemos creer en fe a Dios? Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y decimos, Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos has regalado de tocar este tema, de tener este tema sobre la fe. Señor, sean afinados nuestros oídos, nuestro corazón, y que podamos nosotros en esta hora, Señor, verdaderamente entender que tú has llamado y nos has llamado a que prioricemos en medio de todo esto. Señor, que la fe que se nos dio un día a los santos sea la que sea fundamental en medio de nuestro caminar cristiano. Señor, el principio auditivo, obediencia al escuchar, el principio de arriesgar la fe, Señor, entender es obedecer. Padre, la prioridad en nuestras vidas, mantenernos enfocados en tu fe. Señor, vigilar nuestro corazón cuando la prueba de la fe venga. Señor, el gozo de la tierra, de la victoria de la fe es la realidad tuya. Señor, gracias porque nosotros hoy creemos que tú eres Dios. Creemos que tú eres el que llama las cosas que no son como si fueran. Creemos como iglesia que la fe se nos fue dada un día a los santos. Creemos que necesitamos crecer en fe y abrazamos la palabra de la fe en obediencia, Señor, para arriesgar nuestra fe, para hacer lo que tú dices en tu palabra y ser creyentes que glorifiquen al que está sentado en el trono y al Cordero. Padre, gracias por esta comunidad de fe, gracias por mis hermanos, los que hoy puedan estar aquí, los que han estado conectados, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por este principio de semana, sea tu nombre glorificado en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Dígale gracias al Señor porque Él es bueno, su misericordia para siempre. Amén. Que tengan un feliz día. Bendiciones.